Hola, buenas tardes a todos. Arratsalde León. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis hoy aquí, que habéis venido a esta charla que hemos organizado para hoy dentro del marco de la semana de actividades que estamos organizando dentro del marco de Emakumeak Zientzian. Bueno, como me imagino que sabréis, es una semana que estamos organizando desde varios centros tecnológicos y de investigación de Donosti para visibilizar el papel de las mujeres científicas y en el marco del día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, hoy tenemos una charla preparada para divulgativa, cuyo título es ¿Cómo se detecta la COVID? Y bueno, en primer lugar queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación a darnos esta charla divulgativa a la doctora Mila Montes. Mila es licenciada en farmacia y doctora en farmacia por la Universidad de Navarra. Trabaja en el servicio de microbiología y virología del Hospital Universitario de Donostia. Es especialista en microbiología y parasitología clínica. Y como científica ha participado en más de 15 proyectos de investigación, tiene más de 95 publicaciones científicas relacionadas sobre todo en el ámbito del estudio de los mecanismos moleculares de resistencia a los antimicrobianos, el diagnóstico y la epidemiología de las infecciones transmisibles, especialmente las prevenibles por vacunación. Bueno, creo que es un privilegio que podamos tener a una especialista como Mila hoy contándonos de primera mano todo lo que hasta cierto punto más o menos ya desgraciadamente nos ha tocado entender, que es cómo funciona el sistema, las diferentes estrategias para detectar la COVID. Pero bueno, yo creo que ya nos lo va a explicar de primera mano y además, bueno, también yo creo que es interesante saber cómo un servicio que está preparado para procesar X muestras todos los días se ha enfrentado a un reto como es la epidemia que hemos vivido de la pandemia, que hemos vivido de COVID, y cómo se han enfrentado a procesar tantas muestras al día en un servicio de un hospital como el Hospital Donostia. Entonces, bueno, sin más, de nuevo, muchas gracias, Mila, y os dejo con ella. Arratsalde León, eta ongi etorri. Lo primero, bueno, muchas gracias a Emakumeak Zientzian por organizar estos eventos, por dar a conocer a la mujer en la ciencia y sobre todo dar a conocer la ciencia, que es lo importante. Y a Biodonostia por albergar estos eventos y a Lorea pues por invitarme. Para mí ha sido un honor venir y estoy encantada de estar aquí. Bueno, pues sin más preámbulos y si sé cómo se compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues os voy a hablar sobre el diagnóstico del SARS-CoV-2, que es el coronavirus que ha causado la pandemia. Las siglas significan síndrome respiratorio agudo severo y causa la COVID-19, que es la enfermedad causada por el coronavirus. Pues siguiente, pero no me avanza de aquí. Ahora sí, ahora pasando la primera ya avanza. Bueno, os he puesto este pequeño índice que es lo que voy a hablar. Bueno, si queréis interrumpirme y preguntar si tenéis alguna duda durante la presentación, yo acepto, ¿eh? Y os contesto si sé. Os voy a contar un poco muy brevemente qué son los virus, cómo se diagnostica el SARS-CoV-2 y qué es una variante y cómo las detectamos en el laboratorio. Los virus, a ver si puedo mover este cacharrito, pero no, no se puede. Bueno, los virus son unos, de hecho no son ni seres vivos, son unos parásitos que necesitan vivir dentro de una célula. Se aprovechan de todos los mecanismos de esa célula para reproducirse. Por ellos solos no pueden vivir. Entonces, generalmente están compuestos por una cápside de proteínas y los ácidos nucleicos, o sea que son súper sencillos, y algunos tienen una envoltura, otros no tienen ni la envoltura.
Aquí os he puesto el genoma del coronavirus SARS-CoV-2, que como veis tiene 30.000 nucleótidos y solamente 9 genes, para que comparéis una bacteria que también es pequeñísima, pues tiene más de 2 millones de nucleótidos. Este coronavirus tiene 30.000. Y por ejemplo, pues el hombre tenemos decenas de miles de genes. Este coronavirus solo tiene 9. O sea que son una cosa muy sencilla los virus. Pues esto no pasa. Aquí. Os he querido poner, para que veáis el tamaño de los virus, lo que veríamos con el ojo humano, que pues vemos, pues ya veis, desde pues, cosas grandes, personas, vemos pues tamaño de decímetros, de 10 centímetros, 1 centímetro, pues con gran dificultad vemos el ojo de una aguja. Y ya para ver cosas más pequeñas, pues el pelo, pues un pelo lo vemos con el ojo, pero el diámetro del pelo, pues no lo vemos. Necesitamos ya un microscopio óptico para verlo. Lo mismo necesitamos un microscopio pues para ver las células, para ver las bacterias, pero no nos sirve tampoco el microscopio óptico para ver los virus. Son todavía más pequeños. Estamos hablando de tamaño de nanómetros, o sea, 10⁻⁹ metros. O sea, son pequeñísimos. Y para ello, para verlos, necesitamos el microscopio electrónico. Todavía hay más pequeños los átomos, que para ello pues, necesitaríamos un microscopio cuántico. ¿Cómo diagnosticamos los virus? Tenemos 4 maneras de diagnosticarlos. Por cultivo celular, por detectar el genoma, alguna parte del genoma de los virus, o detectar los antígenos de esos virus o los anticuerpos. Entonces, el cultivo celular, no os voy a hablar, os voy a decir solamente 2 cosas porque no se utiliza para un diagnóstico agudo de esta enfermedad, en este caso, porque era un virus nuevo que no sabíamos el peligro que conlleva el cultivarlo, si podemos infectarnos, o sea, el peligro de manipularlo. Hace falta también un nivel de bioseguridad más alto que un laboratorio normal. Tenemos en el Hospital Donostia, en el laboratorio de microbiología, tenemos una sección que es con un nivel de seguridad más alto, es un P3, que tiene unas campanas de flujo laminar pues que son herméticamente cerradas, que las salidas las tienen también únicas. Y los cultivos celular consisten en que nosotros ponemos una línea celular sobre estos frasquitos, aquí abajo, que es todo esto rojo que veis aquí, todo esto son células, y añadimos la muestra y los virus entran dentro de las células, si en la muestra está el virus. Y entonces infectan esas células y entonces nosotros lo que hacemos es, con unos monoclonales contra ese virus específico que estamos buscando, pues teñimos las células y vemos, esto es con un microscopio de fluorescencia, pues vemos si está o no. Esto de aquí, pues es un cultivo de citomegalovirus, por ejemplo, que solo infecta los núcleos de las células. Esto pues es un cultivo de gripe, de un virus influenza. O sea que el cultivo celular se puede hacer, pero no lo estamos utilizando para diagnosticar la COVID. Aquí os he querido explicar brevemente y de forma sencilla qué es la famosa PCR. Con la PCR, que quiere decir que es el acrónimo de Polymerase Chain Reaction, que es una reacción en cadena de la polimerasa, lo que hacemos es detectar los ácidos nucleicos. O sea, no detectamos el virus completo, detectamos un trocito específico del genoma del virus. Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros metemos la muestra, los ácidos, imaginaros que nos han hecho una toma faríngea, extraemos los ácidos nucleicos, metemos la muestra aquí, en este tubito, y le añadimos pues, los ingredientes que hacen falta para hacer una PCR, pues nucleótidos, adenina, guanina, citosina, buffer, magnesio, importantísimo la Taq polimerasa, que es la que arranca la reacción. ¿Y en qué consiste brevemente? En que a partir de una molécula de ácido nucleico se multiplica. Entonces,
la multiplicación es exponencial. O sea, de una se hacen 2, de 2, 4, 8, 64, 128, 256, 512, 1024. O sea, en 35 ciclos, cuando lo metemos en este termociclador, que por eso se llama termociclador, porque son ciclos de temperaturas. Lo único que se hace aquí es hacer gradientes de temperaturas que hacen que la reacción de la polimerasa funcione. Y entonces, al final de 35 ciclos, lo que hemos conseguido son millones de copias del virus que estamos buscando. En este caso, el SARS-CoV-2. Pero las PCRs existen desde hace muchísimo y las utilizamos para detectar muchísimos virus y bacterias también, quiero decir. Entonces, aquí os he puesto el genoma otra vez del SARS-CoV-2. Nosotros podemos detectar pues, un trocito del ORFA o del RDP, del gen S, del M, del N, del gen que nosotros queramos. Aquí os he puesto una lista, pero que os lo voy a ir diciendo con fotografías para que veáis lo que hacemos en el laboratorio a diario. Nos llegan las muestras, que llegan, pues imaginaros, este carro tiene más de 1000 muestras y lo que hacemos es pasarlas una a una por el sistema informático para ver si están bien, para ver si están asociadas a una persona, es decir, para ver que viene todo bien y que tienen las pruebas bien metidas. A continuación, preparamos la muestra en una cabina de flujo laminar, que como veis, bueno, pues las cabinas de flujo laminar, lo que tienen la ventana, tienen aquí un flujo de aire que lo que hace es que impide que salga nada de dentro hacia afuera, ni que entre de fuera hacia adentro. Aquí esto es un cristal que baja hasta aquí, o sea, se meten las manos así, trabajas dentro, y la persona que está fuera está protegida de la muestra de dentro y la muestra está protegida de la persona de fuera. ¿Vale? A continuación, pues tenemos unos aparatos, distintos aparatos, no solo hay uno, tenemos varios tipos diferentes, que hacen la extracción de los ácidos nucleicos de todas las muestras. Nosotros le metemos aquí las muestras, alimentamos el aparato pues, con puntas, con placas, con reactivos, y entonces el aparato automáticamente hace la extracción de los ácidos nucleicos. Aquí os he puesto los termocicladores, donde realmente se hace la PCR. Una vez que han salido los ácidos nucleicos, nosotros esa muestra de cada persona, de cada muestra, bueno, nosotros lo llamamos muestras, ¿no? Detrás de cada muestra hay una persona, pero en el laboratorio todos son muestras, porque aparte nunca asociamos a ninguna persona con la muestra. Quiere decir que la muestra esa la metemos en el termociclador, que tenemos distintos tipos, pues aquí hay uno, otro, este es diferente, este. Tenemos distintos tipos en función de lo que necesitemos, de lo que queramos, porque hay muestras que hace falta hacerlas muy urgente y entonces pues necesitamos hacerla en un aparato que haga una PCR muy rápida en 1 hora. O hay otras muestras que no tienen urgencia y que podemos juntar y hacer 96 a la vez. Otras que se hacen de 24 en 24. Es decir, en función de la necesidad que tengamos de obtener el resultado, pues se utiliza un termociclador u otro. A continuación, pues nada, se hace la PCR dentro del aparato y al tiempo pues termina y nosotros tenemos que analizar. Sale el resultado y vemos aquí pues, las curvas de PCR, distintas curvas pues, en función del aparato que usemos y toda esta información la transmitimos al sistema informático, otra vez del laboratorio. Y después el microbiólogo lo que hace es validar una a una todas las muestras positivas. Es decir, que las vemos una a una para ver pues, cómo está la curva, cómo es, si es positiva, si no. Vamos, quiere decir que analizamos una a una. Que la PCR no es que llegue la muestra, la metes y sale. Quiere decir que lleva un proceso de trabajo importante. Esta diapositiva os la he puesto para que veáis que, aunque esta pandemia ha tenido muchísimas cosas malas y sobre todo pues, han sido la pérdida de vidas humanas,
también ha tenido cosas buenas. Parece difícil verlas, pero los científicos las vemos. Ha habido muchísima colaboración, generosidad por parte de muchos científicos, han compartido mucho. Y entonces yo os quería contar que aunque el brote empezó el 30 de diciembre de 2019, ya recordáis en Wuhan, en un mercado, a los 11 días China ya publicó la secuencia de todo el genoma del coronavirus, que eso generalmente no lo hacen los científicos a la primera, o sea, no publican. Y entonces, en 6 días, en Berlín, el Instituto de la Charité ya publicó protocolos de PCR para detectar este coronavirus y además fabricó controles positivos del coronavirus que compartió gratuitamente con todos los laboratorios que se lo pedimos. Nosotros se lo pedimos y nos lo mandaron. Entonces, gracias a ello, el 30 de enero, pues nosotros en el laboratorio ya estábamos haciendo PCRs para detectar el coronavirus. Bien, es verdad que el 30 de enero nadie pensábamos que iba a haber una pandemia, lo que nos iba a venir, pues estamos hablando del 30 de enero del 2020. O sea, sabíamos los casos que había en Wuhan, ya empezaban, que había muchísimos casos, pero nosotros pensábamos pues, que teníamos que poner a punto esta PCR pues, por si viniera algún viajero o alguien de China. Pues como hay mucha relación de empresas de aquí con China, pues decimos, pues alguien vendrá de allí, igual viene, pues habían dicho que causaba neumonía, pues a la gente que ingresa con neumonía en el hospital, vamos a hacerles a ver si alguno tiene este virus o no. Quiero decir que en un mes nosotros habíamos puesto a punto una técnica de PCR casera para detectar este virus, pero gracias a que los demás habían publicado y habían dado sus datos. Esto que veis aquí son un montón de PCRs pues, que hemos acabado haciendo porque ¿qué ha pasado? Pues que la pandemia, como su nombre indica, pues ha sido pandemia. Entonces ha ocurrido en todo el mundo, todo el mundo a la vez hemos ido a lo mismo. O sea, todo el mundo estábamos haciendo las mismas PCRs frente al mismo virus y claro, hemos vivido momentos difíciles, sobre todo pues por falta de stock, difíciles por muchas muestras, que sí, por mucho trabajo, pero también porque no había reactivos. Es decir, no es que nos faltaran los reactivos para hacer la PCR, es que faltaban las puntas para coger el plástico, faltaba el reactivo de los medios de transporte, faltaban, de hecho aquí en Biodonostia pues nos ayudaron y todo a fabricar medios de transporte para poder recoger las muestras a los pacientes, porque claro, todo el mundo estábamos a lo mismo. La tercera manera de diagnosticar el coronavirus, hemos dicho el cultivo celular, las PCR, la detección de ácidos nucleicos y ahora os voy a explicar muy brevemente la detección de antígenos. La detección de antígenos, esto es el coronavirus, que ya os lo conocéis de memoria. Esta línea azul es el ácido nucleico y lo rojito es la nucleoproteína. Entonces, ¿qué detectan los antígenos? Esto, detectan la nucleoproteína. La nucleoproteína es muy abundante en el virus, no está unida a la envuelta, si veis está separada. Y entonces... Ah, no se ve. Ah, el puntero lo tengo que hacer atrás. Ay, perdonadme. Perdonadme. Yo vengo a marcar. Bueno, pues como veis, la línea azul es el ácido nucleico, lo rojo es la nucleoproteína, que os digo que es muy abundante, está separada de la membrana, lo cual facilita que la detectemos y lo que hacen los antígenos es detectar la nucleoproteína, así como la PCR detectamos un trocito del genoma y lo multiplicamos mucho para verlo, la nucleoproteína no, el antígeno no. Detectamos la proteína que hay, ni más ni menos, o sea, no la multiplicamos, no, solamente la que hay. Eso hace que los antígenos tengan su momento y en qué personas haya que utilizarlos. Entonces, las PCRs detectan
ácidos nucleicos y el antígeno detecta proteínas. ¿Vale? También tiene un proceso previo de lisis. Quiere decir que cuando nosotros hacemos esto, como todos, ya hay antígenos de autotoma y todos habréis hecho algún antígeno en estos años, en estos tiempos, pues es muy importante que este caldito que hay aquí, el caldito que hay que añadir, es muy importante porque es un buffer que libera la proteína del virión, que lo saca fuera y además inactiva el virus. Y aquí os quería explicar muy brevemente cómo funciona el antígeno. Vosotros todos ya conocéis este cassette. Entonces, ¿qué pasa? Aquí añadimos la muestra. Nuestra muestra, esto es el antígeno del coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Añadimos aquí la muestra y esta fluye internamente en esta dirección. Entonces, aquí, en este trocito de aquí, tenemos todo esto. Tenemos unos anticuerpos anti-N, antinucleoproteína, que cuando pasa el antígeno, lo que hacen es unirse. Entonces esto sigue fluyendo, fluyendo, y cuando llega aquí, en esta zona de aquí, tenemos estas inmunoglobulinas anti-N inmovilizadas que cuando pasan se unen. Y entonces si tenemos el antígeno, o sea, si somos positivos, al pasar por aquí se une a los anticuerpos, vienen aquí, se unen y nos da esta línea roja. Y también hay flotantes siempre, anticuerpos anti-N de control, que siempre están, cuando llega la muestra, tengamos o no coronavirus, la muestra fluye, fluye, arrastra todo esto por aquí y cuando llegan a esta línea de aquí, que es esta de aquí, el control, pues siempre va a dar positivo. O sea, la línea de control siempre tiene que estar roja. Si no nos diera la línea de control roja, no sirve el test, porque quiere decir que aquí ha habido un atasco o que la muestra es muy mucoide o lo que fuere, que no le deja fluir y entonces, claro, también nos va a dar negativo el test, porque es que está todo aquí, o sea, no ha pasado. Y luego aquí al final pues hay un material absorbente pues, para recoger todos los sobrantes de todo. Y por último tenemos la serología para detectar. La serología en realidad detecta anticuerpos. Entonces, es muy útil para estudios epidemiológicos. De hecho, pues el Ministerio de Sanidad, ya conocéis, ha hecho varios estudios a lo largo del tiempo para ver cuánta gente habíamos pasado o no el coronavirus. Cuando hemos pasado la enfermedad, detectamos, producimos nuestro cuerpo al ponerse en contacto con un patógeno, nuestro sistema inmune se activa y producimos anticuerpos frente a ese patógeno, en este caso frente al coronavirus. Entonces no se utiliza para diagnóstico agudo, de enfermedad aguda, pues porque llegaríamos tarde, porque nuestro cuerpo tarda unos días en empezar y en fabricar los anticuerpos. Entonces, pues llegaríamos tarde al diagnóstico. Aquí os quería poner, pues esto ha salido en Antena 3, quiero decir, o en, no sé si era Antena 3 o en qué. Sí, en Antena 3 he puesto ahí, queda, sí. Pues quiero decir que hasta en la televisión nos han explicado lo que es la serología, la detección de anticuerpos, que podemos diferenciar de si hemos pasado la enfermedad de forma natural o si nos hemos vacunado. ¿Por qué? Porque la vacuna nos ponen un trocito de ARN del gen S, de la espícula, del spike, de este trocito de aquí. Entonces, nosotros solo vamos a fabricar anticuerpos frente al S. Si yo me he vacunado, quiero decir, yo no tengo nucleoproteína dentro de mi cuerpo, con lo cual no puedo fabricar anticuerpos anti-nucleoproteína. Solamente voy a tener anti-S. En cambio, si yo me infecto con el virus, pues dentro de mí tengo todo el virus entero. Entonces, sí que voy a tener anticuerpos anti-N y anticuerpos anti-S. ¿Vale? Aquí os quería poner un poco las diferencias entre
PCR y antígeno, para que nos quede claro así. ¿Qué detecta cada técnica? La PCR hemos dicho que detecta ácidos nucleicos, ARN, y el antígeno detecta proteína, en este caso de la nucleoproteína. ¿A quién hacer y cuándo hacer cada técnica? Esto es importante porque hemos dicho que el antígeno no multiplicamos ni amplificamos la señal ni nada, es solamente lo que tenemos. Entonces, los antígenos están utilizados, la verdad es que han sido una técnica al laboratorio, ha sido una bendición para el laboratorio cuando salieron los antígenos porque se pudo manejar la infección desde atención primaria, lo cual quitó mucha carga al hospital. Entonces, pero los antígenos solo hay que utilizarlos los primeros 5 días que tenemos síntomas, porque es cuando más carga de virus tenemos. O sea, hay que utilizarlos aquí, porque como no amplificamos la señal ni nada, pues tenemos que tener carga de virus para detectarla y cuando más carga tenemos de virus es al principio de la enfermedad o justo cuando estamos ahí empezando. Por eso se recomienda hacerlos en los primeros 5 días de los síntomas o si eres un contacto estrecho de alguien positivo, porque puede que estés asintomático pero que estés infectado. Luego, el tiempo que dura cada técnica. Los antígenos sabemos que en 15 minutos tenemos el resultado, mientras que una PCR pues tenemos distintos tipos de PCRs, pero mínimo es 1 hora. Y además pues hay que 1 hora desde que la muestra llega al laboratorio, no desde que nos hacen la toma en el ambulatorio, porque desde el ambulatorio hay que trasladar todas las muestras al hospital y ahí empiezan a procesarse. Entonces, luego también existen distintas máquinas que hacen PCRs, porque la PCR es la misma, pero distintas máquinas para hacer PCRs. Entonces hay algunas que hacen las PCRs de una en una y que son muy rápidas y que, por ejemplo, pues si un paciente va a ir a intensivos, ingresa que está muy mal y quiere ir a intensivos, pues se le hace una PCR de esas. O alguien que le tienen que operar o en urgencias, en algunos momentos pues hacen falta unas PCRs, tenerla el resultado muy rápido. Otros, en cambio, pues no hace falta tener un resultado tan rápido. Pues si sabes que te van a hacer una operación el día 10, pues que te hagan una toma el día 8, 2 días antes, y pues el laboratorio tiene 48 horas para dar un resultado. No todo tiene que ser inmediato. Entonces, pues se puede organizar porque en el laboratorio pues nos hemos tenido que adaptar a la situación. Y entonces, pues bueno, ahora se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces, pues igual esas PCR se pueden hacer de noche. Durante la noche se pueden hacer las PCRs y que estén para el día siguiente. Y luego la sensibilidad y la especificidad. Esto tiene que ver con lo que os explicaba antes, que la sensibilidad, tenemos que tener una alta sensibilidad para el antígeno, para detectarlo, que es cuando más carga de virus tenemos. Y para eso tiene que ser los primeros 5 días de síntomas, que es cuando somos más carga de virus tenemos. Bueno, pues el diagnóstico hasta ahí. Quiero decir, cultivo celular, PCR, que es detectar ácidos nucleicos, antígenos, que es detectar proteínas, y serología, que se utiliza para estudios epidemiológicos. Si alguna vez pues hay duda, a veces también sirve para el diagnóstico, pero no inmediato. Imaginaos que tengo duda de si he pasado o no la infección o que la PCR ha dado un resultado inespecífico, y dices, pues bueno, dentro de un mes hazte una serología y a ver si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos. Entonces, si tienes anticuerpos, pues has pasado la infección, pero si no los tienes, no. Pero hay que esperar un tiempo para que nuestro organismo los produzca. Y entonces ahora os quería explicar un poquito qué es una variante. Porque claro, este coronavirus
pues tenemos que saber todos de todo ya, porque como en el telediario nos hablan todos los días de las variantes del coronavirus y de las PCRs y de... Pues entonces os quería explicar un poquito qué es esto. Os he dicho que los coronavirus es un virus, pero los virus, los ácidos nucleicos pueden ser ARN o ADN. Estos son virus ARN. Los virus ARN son más pequeños y mucho más sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un virus se multiplica, pues a veces comete errores. Entonces, pues cuando tiene que copiar una G, pues copia una C. Entonces, ¿qué pasa? Que si fuera un virus ADN más grande, una bacteria, pues tienen una enzima correctora que va por detrás como corrigiendo los errores que el virus comete al multiplicarse. Estos virus, pues no, son súper sencillos y no tienen correctores. Entonces, ¿qué pasa? Que estas variantes, estos errores llevan a que haya un cambio. Eso es una variante, un cambio. Entonces, esos cambios pueden ser, pues que sean un cambio drástico que haga que, porque los ácidos nucleicos, estos los voy a explicar así de sencillo. Son adenina, guanina, citosina, timina, son 4 o 5. Entonces, cada 3 nucleótidos es un codón o un aminoácido. Y varios aminoácidos hacen una proteína de manera muy sencilla. Entonces, cuando multiplicamos, pues las proteínas todas tienen su función. Cuando hay un error, pues a veces el error es tan grave que la proteína no tiene sentido, no se puede transcribir. Entonces el virus se muere. Es decir, ha sido un error catastrófico, diríamos. O sea, el virus se muere. Pero como se multiplican miles y miles y miles, pues aunque se mueran varios, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que hay otras variantes que lo que hacen es que mutan la proteína. Entonces esta proteína, pues a veces lo que hace esta variante es que adquiere beneficios. Entonces, por ejemplo, en el virus, si en mi cuerpo se está multiplicando, yo voy a tener variantes dentro de mi cuerpo cada vez que se me multiplica, pero la mayoría morirán porque serán mutaciones que no llevan a nada. Otras, pues, seguirán un poquito, pero como no tienen ventajas sobre el virus inicial, pues también se van desapareciendo. ¿Quién sobrevive y quién es la que más domina? La que tenga una ventaja. Entonces, por ejemplo, en la mutación, pues cuando teníamos el virus que vino de Wuhan, pues hubo una mutación en el aminoácido 501 que hizo que ese virus, con esa mutación en ese aminoácido, lo que hacía era que se unía mucho más al receptor de las células. Entonces se podía transmitir mucho más. Se multiplicaba más y se transmitía más. Entonces yo si tengo 3 virus y este infecta a 3 células y cada célula, cada virus infecta a 30 células, pues durante un tiempo convivirán. Pero de estas 30 células, otra vez infectada a 30, a 30, a 30. O sea, en poco tiempo este se hace dominante y este pobre pues se queda, al final desaparece. Y estas son las variantes. Una adquiere una ventaja sobre el virus y se domina y se come al otro. Y entonces, pues eso ha pasado con todas. Estas mutaciones, pues hay que decir que son al azar. Es decir, que no están programadas ni, o sea, son errores al azar que se cometen en los virus al multiplicarse. Yo aquí os quería mostrar simplemente, que no se ve nada bien porque son muy finitas estas líneas, pero en este estudio que pues analizaron pues, 400.000 muestras, encontraron 880 variantes, o sea, muchísimas variantes, pero son variantes que la mayoría pues no nos afectan, no importan, solamente importan las que tienen efectos sobre la transmisibilidad o sobre la gravedad de la enfermedad, o aquellas pues, que disminuyen la respuesta a los tratamientos.
Aquí os quería poner las variantes que hemos tenido, que hemos visto. Entonces, pues ya veis, están la británica, la alfa, bueno, al principio se le llamaba británica, luego ya tienen el nombre del alfabeto, la alfa, luego tuvimos en Guipúzcoa la gamma y la beta, que esta venía de Sudáfrica y esta de Brasil, pero que no prosperaron mucho, pero sí que las detectamos. Luego vino la delta, que se hizo también predominante en todos, que se comió, por decirlo así, a la alfa, y ahora tenemos la Omicron, que se ha comido a la delta. O sea, son mutaciones que de alguna manera le favorecen al virus y entonces son las que se hacen dominantes. ¿Cómo vigilamos en el laboratorio las variantes? Pues las variantes las vigilamos de dos maneras. O por PCR, porque entonces vigilamos las variantes que conocemos, porque se fabrican PCRs específicas para detectar si en el nucleótido 501 hay una N o una Y. Entonces, pues hacemos una PCR y lo podemos ver. Pero la otra manera de vigilarlas es por secuenciación. La secuenciación es imprescindible para detectar nuevas variantes, porque por PCR solamente una vez que sabemos las que están circulando, pues podemos ver cuáles circulan y cuáles no. Pero las nuevas variantes, para eso hay que secuenciar todo el virus. Tenemos que saber los aminoácidos, que estos son cada letrita de esas es un aminoácido, cada aminoácido son 3 nucleótidos de estos. Entonces es ver si tengo pues, si hay mutaciones o no, si hay variaciones o no. En esta diapositiva os quería poner pues, las variantes que han circulado en España. Están pues, la original de Wuhan, luego vino la alfa, esta azulita, esta verde es una variante de la delta. En la delta había distintos linajes, pero eran todos pues, una delta, pero con pequeñas mutaciones también. Y luego estas que veis aquí, pues son las que os he dicho, la beta y la gamma, que también circularon en España y en Guipúzcoa también circularon. Y luego, pues esta moradita es la Omicron. Entonces, pues aquí os he puesto los Países Bajos, que ya veis que, aunque tenemos las mismas, pues tampoco es exacto. Pues aquí han tenido mucha más circulación de gamma, de beta, han tenido mucha más de esta variante de la delta. Quiero decir que en cada país, como os he visto, pues mira, en la anterior, que no os he puesto, no os he dicho, pero aquí, en esta de aquí, ya os he marcado en rojo las variantes más importantes, pero ha habido muchas más variantes que han sido importantes. Pues en Nigeria, pues ha circulado una variante allí que en aquel país sí que ha sido dominante. Lo mismo en Nueva York, en California, en Filipinas. Quiero decir que sí que ha habido países en los que han tenido una variante, pero que no se ha extendido, pero que sí que ha sido dominante en su país. ¿Está? Sí, bueno, es como el 100%, es el tanto por ciento. Sí, es ver que aquí pues circuló, pues nada, un 10%. Y si tú ves, aquí estaba el 100% de Wuhan y aquí empezó a convivir con la alfa. Entonces, pues aquí probablemente pues el 60% de las cepas que circulaban eran Wuhan y el 25% alfa. Y en breve, eso es para ver que desde aquí, imagínate, desde diciembre hasta abril, un poco antes de abril, convivieron las dos, casi 3 meses. Aquí, en cambio, el paso de la alfa a la delta, pues fue mucho menos, pasó menos de 3 meses. Y el de la Omicron ha sido espectacular. O sea, es que, pues nada, en menos, todavía en la mitad de tiempo, se ha hecho dominante. O sea, ha tardado, las otras variantes, para pasar de una variante a la otra, han convivido más tiempo. La Omicron es que ha sido una lanzadera, o sea, ha ido así, boom, o sea, altísima. Y
yo quería deciros que aunque parece que estamos ya, bueno, iba a decir cansados de la pandemia, del coronavirus, pues que aunque parece que los medios de comunicación todo nos está diciendo que esto se termina, que ya estamos, que ya se quitan todas las medidas, que esto ya está superado, pues yo quería deciros que seguimos en pandemia, que en el último mes en España ha habido 2,5 millones de infectados y en el último mes ha habido 5.236 muertos por coronavirus. Quiero decir que todavía el virus está aquí. Bien es verdad que este nuevo virus, esta nueva variante, la nueva variante, la Omicron, pues parece que es pues, menos agresiva que las anteriores. Pero como hay tantísimos casos, pues todavía hay gente que ingresa y gente que fallece. Estos son los datos del País Vasco, que los podéis ver todos los días porque los actualizan súper bien en Transparencia COVID, se llama así. Si ponéis en Google Transparencia COVID de Euskadi, aparecen todos los datos clarísimos, vamos, estratificados por pueblos, por de todo, por edades, por sexo. Y entonces, pues yo quería deciros que hemos estado aquí, pues casi, bueno, en Guipúzcoa casi hemos llegado a 8.000 casos por 10.000 habitantes, la incidencia acumulada de 14 días. Ahora estamos aquí en un 1.500, pero este 1.500 es más alto que en ninguna de las otras olas desde que empezó la pandemia. O sea, que todavía estamos en 1.500, no habíamos llegado a este dato en ninguna de las, hasta ahora en ningún momento. O sea, que todavía tenemos virus. ¿Cómo podemos protegernos? Pues lo que ya sabéis todos. La higiene respiratoria y de manos. La higiene de manos es importantísima para prevenir este coronavirus, para prevenir otros virus respiratorios que ahora circulan en invierno. La ventilación de los espacios cerrados y la vacunación. La vacunación, hay que decir que gracias a la vacunación, pues esta cepa Omicron, pues la estamos llevando de manera mucho mejor. Si hubiera irrumpido esta cepa y nos hubiera pillado a todos sin vacunar, pues no sabemos qué habría pasado. Mejor no pensarlo. Pero bueno, que la vacunación es muy efectiva para prevenir los casos graves y la mortalidad. Y con esto, pues estoy por terminar. Pues muchas gracias. ¿Me oye, no? Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Mila, por esta presentación tan divulgativa. Yo creo que, bueno, incluso para mí, que soy científica, muchas cosas nos las has explicado muy claras. Entonces, bueno, si tenéis cualquier pregunta, podemos hacer como un diálogo, si queréis, Sí, con Mila, ya que tenemos la suerte de contar con ella hoy aquí. Y bueno, sí, sí. Yo sí quería, bueno, gracias por la charla. Y creo que ha sido la antepenúltima diapositiva, una que era el mapa mundi de todo el mundo, y creo que la incidencia estaba en rojo, sí, estaba Europa por la roja, no sé, y África significativamente estaba en negro. ¿Ha pasado? Pues que no sea. Hombre, en África confluyen muchas cosas. Yo creo que bueno, tampoco tienen los recursos que tenemos en los países de Europa. Por otro lado, luego yo creo eso que no se mirará tanto. Pero luego sí que hay datos de África, cuando vas a países concretos y luego igual mortalidad, igual no han tenido tanta como nosotros, porque pues la edad media de las personas allí es mucho más joven. Y ya sabemos que un factor de gravedad para el coronavirus, para la enfermedad, es la edad. El ser mayor de 65 años es un factor para tener una enfermedad grave. Y en África, desgraciadamente, su vida media pues, en muchos países no llega a los 60 años. O sea que no ha pillado a muchos ancianos africanos. Pues eso, no sé. Sí.
Se me ha olvidado comentar que si alguien de los asistentes que están conectados online tienen alguna pregunta, o pueden o bien ponerla en el chat, o si quieren pueden encender su micrófono y formular la pregunta. Lo digo porque veo que hay una persona que ha puesto la cámara. Bueno, adelante si quieres hacer alguna pregunta. Bueno, igual no lo ha hecho. Sí. Hombre, yo os digo que de verdad que esta pandemia ha servido a la ciencia mucho y que igual ahora mismo no lo vemos, pero que en unos años vamos a ver que la ciencia ha avanzado muchísimo gracias a esta pandemia, que ha habido muchos desarrollos en muchas cosas. Desde luego en el laboratorio pues nos hemos tenido que, y en el nuestro y en muchos nos hemos tenido que reinventar porque estamos acostumbrados a trabajar, pues, que decir, son laboratorios grandes con hospitales de 1000 camas, que sí que recibimos muchas muestras, pero claro, nunca una avalancha como las que hemos tenido, que la gente la verdad es que ha trabajado mucho y muy bien. Hola. Sí, ahora. Yo tenía una pregunta que es una curiosidad bueno, a veces he tenido. ¿Existe alguna manera de controlar si la muestra está bien tomada? O sea, si tú tienes un resultado negativo en una prueba de antígeno, entiendo que no, pero de PCR, ¿cómo controláis si la muestra está bien tomada? O sea, si ha habido un problema en la extracción del ARN, ¿hay algún control interno de algo que tenga que salir positivo sí o sí o no? Sí, mira, control interno hay de la extracción y de la PCR. Nosotros añadimos a las muestras, se puede añadir un control, un control de un gen que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el coronavirus y lo añadimos a cada muestra. Entonces lo metemos en el extractor. Entonces también tiene que extraer los ácidos nucleicos de ese añadido que hemos puesto. Y entonces luego al hacer las PCRs, la PCR no hacemos solo frente a un gen del coronavirus, que bueno, generalmente hacemos 2 o 3 genes del coronavirus para asegurar, sino que además hacemos una PCR frente a ese control interno. Entonces te tiene que salir positivo el control interno siempre. Pero bien es verdad que eso sí que es controlar la extracción y la PCR. Otra cosa es controlar que la muestra esté bien tomada o no. Porque esto es de ahí que estas PCRs no sean cuantitativas y no nos puedan decir qué cantidad de virus tenemos. Porque la muestra del frotis faríngeo pues es una muestra, vamos a llamarle subjetiva. No es como cuando miramos cuántas copias de citomegalovirus tengo en sangre. Pues yo cojo 200 landas de plasma y cojo de cada persona de aquí 200 landas y en todos he cogido 200 landas de plasma, porque es muy fácil de medir eso. Pero en cambio, yo cojo un frotis faríngeo de cada uno de los que estamos aquí y cogeré un número de células del tracto respiratorio diferente en cada uno. Depende de si raspo mucho, de si meto, de si me quedo aquí, de que si me pone la lengua y no he llegado a la faringe, como las tomas nasofaríngeas. Pues claro, es que hay que meter el hisopo bien hasta atrás, quiere decir que no hay que dejarlo en la mitad. Entonces, es una toma, como si dijéramos, subjetiva, lo que pasa es que bueno, pues el personal que hace las tomas pues está entrenado y por supuesto pensamos que las hacen bien. Por eso una autotoma nasofaríngea es muy difícil hacérsela bien. En cambio, una toma nasal se puede hacer. Siempre que te expliquen cómo hay que hacerla, que no es quedarte aquí, tienes que meter un trocito hasta llegar. Quiero decir que las autotomas, pues bueno, hay que seguir siempre las instrucciones de los, pues eso, de los kits que nos dan para hacer.
Bueno, pues gracias en primer lugar. Me ha gustado muchísimo tu charla y bueno, tengo un montón de preguntas. Voy a hacer un par. Muy bien. No sé decir, ¿qué coste supone hacer una PCR aquí aproximadamente? ¿Cuál se ha hecho alguna vez? Pero... Bueno, pues el coste depende. Ya he visto que os he mostrado muchos aparatos, entonces depende. Cuando haces de uno en uno son más caros que cuando haces 96 a la vez. O cuando haces un pool, igual pues juntamos 5 muestras y hacemos las 5 en una. Entonces, pues los costes pues van desde, yo diría que desde 20 a 50, 60 euros. Solo el reactivo, es decir, sin contar la mano de obra. Yo tengo un poquito de mi desconocimiento, bueno, vengo del mundo de la ciencia, pero no de la biología ni biología. Y has hablado de los virus basados en ARN, como este, ¿no? Me surge una duda con respecto, por ejemplo, al virus del VIH. El VIH. Quizá no es una pregunta que venga dentro de esto, pero no sé. Sí, sé, te la contesto, si no sé, pues... Pero con la pandemia del coronavirus pues, se ha puesto en marcha una mecánica que se ha movilizado a todos los países, a todos los continentes, y se ha conseguido una vacuna. ¿Por qué, por ejemplo, no ocurre esto con estos virus? Es curiosidad igual científica, más que... Bueno, pues esto es una respuesta personal, ¿eh? No es científica porque no lo sé. Pero yo pienso que una de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia es los avances que vamos a ver. O sea, de aquí a unos años vamos a ver que van a aparecer vacunas frente a virus que no ha habido y que se van a desarrollar a partir de estas. Porque aquí se ha invertido muchísimo dinero y muchísima gente investigando en lo mismo, en desarrollar vacunas. Y entonces, todas estas tecnologías que han desarrollado para este virus se van a poder aplicar a otros virus. Y yo creo que en unos años lo veremos. O sea, estoy segura de que lo veremos. Hola. Al principio has comentado que China publicó la secuencia en 11 días, ¿no? Entonces me llama un poco la atención porque no está claro si su mentalidad les permitía ser abiertos o no sobre lo que estaba pasando. Bueno, si su mentalidad, yo la verdad que no lo sé, pero yo lo que veo desde fuera es que China tuvieron los primeros casos, vieron que era una cosa grave, vieron que se transmitía a la población, hicieron una cosa que a mí me sorprendió y que, bueno, pues eso, que no lo había visto yo nunca y que nadie lo habíamos visto, que es confinar a 8 millones de personas, que cuando salió en la televisión, o sea, nadie conocíamos Wuhan, aunque luego viendo relaciones vimos que gente de San Sebastián de aquí, empresas de aquí iban a Wuhan, muchos trabajadores y que había relación, pero que confinen a 8 millones de personas no lo habíamos visto nunca. Yo creo que vieron que era algo grave. Y con las tecnologías ahora de secuenciación masiva, pues se puede secuenciar, se puede tener la secuenciación de un virus nuevo. Y entonces, pues lo hicieron público, yo creo, pues porque vieron la gravedad de la situación. Y entonces, pues para mí fue un acto, bueno, pues estupendo, porque permitió que otros países empezaran a desarrollar y se desarrollaran PCRs para detectar ese virus que si no, pues no lo habríamos tenido. De hecho, siguen siendo muy estrictos, ¿no? Bueno, en China sí, tienen, cuando detectan en una ciudad 3 casos, pues hacen 13 millones de PCRs a todos los habitantes de allí para ver si detectan el 4.º caso y si lo detectan confinar. Sí, son, hombre, la verdad es que han tenido unas medidas súper estrictas. La gente que ha viajado allí pues lo ha visto. O sea, el confinamiento era obligado en el sitio donde ellos te tenían. Y ahora, pues la verdad es que tienen muy pocos casos.
todo el resto del mundo tenemos muchos casos y China tiene muy pocos, pero claro, vivir como han vivido allí, tampoco sé si, quiero decir, pues, no sé, iba a decir que claro, el gobierno es lo que, pues el poder que tiene. Aquí pues, en una democracia no sé si lo soportaríamos eso. El que te controlen cuando sales de casa, dónde sales, cuando compras, que no compras, que tienes que, o sea, tener la policía todo el rato al lado vigilándote en la calle, que te has pasado de calle, que no puedes salir de aquí, que... Pero bueno, en China lo han hecho. Si es mejor o peor, no lo sé. Para contener el virus, sí, pero para vivir, pero bueno, no sé. Una pregunta para terminar. Las máquinas que utilizáis no están en una estantería esperando a que pase esto. No. Pues la evolución es de conseguir los medios, efectivamente. Mira, nuestro laboratorio hace PCRs pues desde el siglo pasado, realmente, o sea, ya en 1990, cuando yo que empecé a trabajar aquí, que vine de residente en el 89, pues se hacían PCRs, empezaron a hacer PCRs y sí que hacemos muchísimas PCRs todos los días para detectar muchísimos virus, es decir, todos los virus respiratorios, la gripe todos los años. Pues nuestro laboratorio es el centro de referencia de la gripe del País Vasco. Hacemos muchísimas PCRs de gripe, o sea, de gripe, de hepatitis B, de hepatitis C, o sea, de muchísimos virus. Hacemos, solo que siempre en una demanda controlada y, bueno, pues la de la población, enfermedades de la población que, pues eso, que teníamos controlado. No hacer pues 8.000 PCRs al día frente a un virus solamente. Entonces, teníamos máquinas, pero por supuesto hemos tenido que multiplicarlas. Teníamos pues un extractor, 2 extractores y ahora tenemos pues 1, 2, 3, 4 y otros 4, pues 8, 9. Trabajábamos pues solo en turno de mañana y por la tarde siempre había un técnico trabajando, los fines de semana había un técnico y ahora pues hay a las tardes pues ahora mismo hay 7 técnicos trabajando sin parar, por las noches ha habido hasta 6 técnicos sin parar trabajando, ahora pues hay 2 técnicos trabajando todas las noches. Nos hemos tenido que amoldar y que ajustar a las circunstancias. Hemos trabajado muchísimo. Las guardias han sido de 24 horas sin dormir, todo el rato trabajando. Pero bueno, pues es lo que han hecho todos los médicos y todas las enfermeras y pues a todo el que le ha tocado. En realidad, pues es un servicio a la sociedad y hay que hacerlo. Mucho trabajo, pero bueno, lo hemos hecho con gusto. O sea que... Y hemos sobrevivido, o sea que si hemos sobrevivido a esto ya... Pues bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo quería, si no hay más preguntas, terminar con una reflexión. ¿Hacia dónde vamos, Mila? Porque hemos llegado a un punto en el que estamos acostumbrados a que ahora cada vez que estornudamos tenemos que saber si estornudamos por COVID, si estornudamos por otra cosa. Pero esto no era así antes, ¿no? Antes uno se ponía enfermo y nunca sabía lo que tenía y no pasaba nada. Estaba malo 4 o 5 días. Si afortunadamente remontabas, pues volvías a tu vida normal y nunca sabías lo que habías tenido, a menos que formases parte de ese grupo, entiendo, de personas que entran en estudios epidemiológicos para que vosotros controléis qué virus hay, cuándo los hay. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues sí, mira, hasta ahora vivíamos, que yo todavía lo recuerdo, cuando iba en un autobús y la señora de al lado dijo, estoy fatal, venga a estornudar. Pero claro, el médico ya me ha dicho, como no saben lo que tengo un virus. Pues con eso te quedabas, que tenías un virus y ya se te pasaría. Pues bueno,
sí que es verdad que hay población en la que sí que sabemos qué virus tiene, si tiene una gripe, una influenza, si tiene un adenovirus, si tiene un virus respiratorio sincitial, si tiene, es decir, que sí que sabemos los virus que circulan en la población en invierno, los virus que causan infección respiratoria. ¿Y a qué vamos? Pues si no lo saben los demás, yo lo que sí que pienso es que no sabemos si vendrá otra variante o no vendrá. Las variantes son al azar, son mutaciones al azar. No sabemos si vendrá otra o no vendrá. Lo que sí que se sabe es que generalmente cuando el virus va mutando, los virus van mutando, pues van perdiendo virulencia. Entonces, lo esperable y lo que deseamos pues es que este virus pues siga mutando y que cada vez sea menos virulento. Y que llegue un momento en que pues, la gente que tenga una infección por coronavirus, que tenga fiebre, pues se quede en su casa hasta que se le pase la fiebre, pues como una gripe, hasta que se te pase y que cuando te recuperes, pues vuelvas a trabajar, sin más. Pero ¿cuándo llegará eso? Pues no lo sé. Ojalá llegue pronto, porque sí, pues para hacer una vida más llevadera. Que se convierta en vez de pandémico en endémico, que lo tendremos todos los inviernos, porque sí que lo tendremos, pero que venga y que se vaya, como hacen los demás coronavirus estacionales. Muy bien. Ojalá. Pues bueno, muchas gracias otra vez, Mila. Gracias también a Emakumea Ciencian por organizar esta cantidad de actividades. No sé si conocéis otras actividades que están organizando a lo largo de la semana, pero os animo a que también visitéis la web y si estáis interesados en hacer otras actividades que echéis un vistazo. Y a Biodonostia, por supuesto, también pues, por apoyar estas iniciativas para divulgar la ciencia y a las científicas. Gracias a vosotros por asistir.